Mi esposa se burló de mí. No estoy de humor. Mejor intenta con mi hermana. Su hermana sonrió. Miró el ramo como si fuera una amenaza. Flores silvestres, dijo Melissa con una ceja arqueada tan alto que podría haberse desprendido de su frente. En serio, Daniel. Yo estaba allí en el umbral, con el sol aún calentando mis hombros, un modesto ramo de flores amarillas y blancas en mis manos, con el polvo del borde de la carretera todavía adherido a los tallos. No dije nada al principio. Pensé que tal vez estaba bromeando, que tal vez esbozaría una sonrisa, aunque fuera una cansada. Pero entonces se rió. No amablemente, no como la Melissa que solía conocer. Esta era la risa de alguien divertido por el intento fallido de un niño de dibujar un caballo. «Parecen que las recogiste de una zanja», dijo arrebatándomelas de las manos sin ceremonia. «Baratas, esfuerzo inútil. ¿De verdad crees que esto arregla algo?» Antes de que pudiera responder, ella ya estaba en el bote de basura. La tapa se abrió con estrépito y dejó caer el ramo dentro como si fueran las sobras de ayer. Parpadeé. «Yo pensé que te gustaban las margaritas», dije finalmente, mi voz más tensa de lo que quería. Se giró con los brazos cruzados ahora, escaneándome con la mirada como si yo fuera un paquete sospechoso, dejado desatendido. «Eso fue hace 10 años, antes de que te convirtieras en un hombre de mediana edad que piensa que las flores de la gasolinera cuentan como esfuerzo». Clara entró justo en ese momento. La hermana menor de Melissa, recién salida de la habitación de invitados, con una taza de café en la mano y los pies descalzos golpeando suavemente contra el azulejo, se detuvo en seco, sus ojos yendo de mí a ella y luego al bote de basura abierto. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, claramente divertida. «Daniel me trajo flores», dijo Melissa con tono mordaz. «Aparentemente esto es lo que pasa por romance ahora». Clara inclinó la cabeza, caminó hacia la basura y sacó el ramo como si fuera un tesoro. Se lo llevó a la nariz, inhaló y luego se volvió hacia mí con una sonrisa que se sintió demasiado tierna para el momento. «Son hermosas», dijo aún sosteniendo mi mirada. «Huelen a B». Melissa se adelantó rápidamente. «Déjame en paz, Clara». «¿Qué?». Clara parpadeó, aún sonriendo. «Solo estaba siendo amable». La voz de Melissa se elevó. «Siempre estás siendo amable con tus miradas largas y tu numerito coqueto. No creas que no me doy cuenta». La sonrisa de Clara vaciló. «Mel, ¿estás viendo sombras donde no las hay?» «Ah, ¿sí?», espetó Melissa. «Porque desde donde estoy parada parece que has estado rondándolo desde el día que llegaste». Mi boca se abrió, pero Clara me ganó. «Y tal vez, si apreciaras lo que tienes, no tendrías tanto miedo de perderlo». La mano de Melissa golpeó la encimera. «No te atrevas a sermonearme en mi propia casa». La voz de Clara se mantuvo baja, pero afilada. «Entonces, tal vez actúa como si fuera un hogar, no una zona de guerra». «Sal de mi cocina», dijo Melissa entre dientes. Clara me miró con ojos inquisitivos. «¿Quieres que me vaya?». Melissa resopló. «Oh, él no va a responder eso. No tiene agallas». Ese golpeó. Sentí algo retorcerse en lo profundo de mis entrañas. «Quería hacer algo agradable», dije tratando de estabilizar mi voz. «Eso es todo». «Querías sentirte como un esposo otra vez», contraatacó Melissa. «Lástima que dejé de jugar a la casita hace años». Cayó el silencio. El peor tipo. Espeso, feo, sofocante. Clara dejó las flores suavemente sobre la mesa. No dijo una palabra más, solo se dio la vuelta y salió de la habitación, descalza y ardiendo de furia silenciosa. Melissa se quedó inmóvil, sus ojos aún fijos en los míos, como si esperara a ver si me quebraba. No lo hice. Solo miré el ramo, ahora marchito y roto, entre las migas y los aros de café. La cena esa noche fue silenciosa, no del tipo pacífico, del tipo en que cada tintineo de los cubiertos se siente como una alarma. Melissa se sentó a la cabecera de la mesa, teléfono en mano, su pulgar deslizándose como si fuera lo único que la mantenía viva. Apenas tocó su plato.
No había dicho más de 5 palabras desde la pelea de más temprano. No esperaba una disculpa, pero ni siquiera estaba seguro de que recordara qué había sucedido. Clara, mientras tanto, tarareaba suavemente para sí misma mientras colocaba la última fuente para servir. Llevaba uno de los viejos suéteres de Melissa, suelto en las mangas, y su cabello estaba recogido con un lápiz. Una vela parpadeaba entre nosotros, hacía danzar las sombras en su rostro. Su voz tranquila, melodiosa, casi demasiado serena para esta casa, cortaba el espeso silencio como té caliente en una garganta irritada. Me miró y sonrió levemente. Siempre pones la mesa de la misma manera. Miré los cubiertos. Tenedores a la izquierda, cuchillos a la derecha, servilletas dobladas, un pliegue afilado, uno suave. El tipo de cosa en la que no piensas hasta que alguien lo señala. Costumbre, dije casi disculpándome. Me gusta, dijo tomando asiento a mi lado. Melissa resopló. Clara no reaccionó. Observé la copa de vino de Melissa inclinarse una y otra vez hacia sus labios. Media copa desaparecida, sin contacto visual. Llevaba su bata de seda como una armadura, desafiando a cualquiera a cuestionar su autoridad. Su cabello estaba recogido, desordenado, pero intencional. Una reina caída en desgracia, pero aún aferrándose al trono. Solía conocer a esta mujer. La forma en que se apoyaba en mí cuando veíamos películas antiguas. El pequeño saltito en su andar después de recibir un cumplido. Ahora se movía como alguien cumpliendo condena, atrapada, resentida y decidida a llevarme con ella. Lo único que se había sentido remotamente como alegría esta última semana había sido Clara. Ella no caminaba, rebotaba, cantaba mal, bailaba descalza y dejaba tazas a medio terminar por toda la casa. Pero también hacía preguntas sobre el trabajo, sobre el jardín, sobre los sueños que solía tener antes de que la vida comenzara a sentirse como una lista de tareas pendientes. Melissa me sorprendió mirando a Clara un segundo de más. No dijo una palabra, solo bloqueó su teléfono, deslizó su silla hacia atrás con un chirrido y salió de la habitación. Clara ni siquiera se inmutó, solo extendió la mano sobre la mesa, tomó la sal y me la entregó. Gracias, murmuré, de repente consciente de cuánto me temblaban las manos. Cuando quieras, susurró ella. Comimos en silencio por un rato. La vela parpadeó más bajo. Miré la silla vacía frente a mí, tratando de recordar cuándo el espacio entre nosotros se había convertido en un cañón. Clara se aclaró la garganta. ¿Sabes? Cuando era pequeña solía pensar que esta casa era mágica. Levanté la vista sorprendido. Ella se encogió de hombros levemente. Tú y Melissa solían reír mucho. Hacían barbacoa todos los domingos. Ella se sentaba en el porche a leer mientras tú podabas los setos. Pensé que era perfecta. Forcé una sonrisa. Nunca fue perfecta. Tal vez no, dijo con los ojos en su plato, pero se sentía como algo que importaba. No hablamos después de eso. La vela se consumió hasta convertirse en una colilla. Melissa nunca regresó. Lavé los platos mientras Clara los secaba. No nos tocamos, ni siquiera nos rozamos los hombros. Pero cuando le entregué el último plato, sus dedos se demoraron contra los míos. Solo por un segundo, pero fue suficiente. Mi cumpleaños solía significar algo. Melissa horneaba un pastel, siempre de limón, siempre desde cero, y nos sentábamos bajo la pérgola del patio trasero con farolillos de papel colgados, como si viviéramos en un cuento de hadas. Había brindis, sombreros tontos, listas de reproducción cursis, el tipo de tradición que se sentía pequeña hasta que desaparecía. Este año no hubo pastel ni música, solo 10 personas que apenas conocía, bebiendo vino de las copas baratas que recibimos como regalo de bodas, y fingiendo no notar la tensión que se filtraba por las paredes. Melissa estaba desparramada en el sillón de la esquina, su bata cambiada por un vestido de terciopelo que parecía caro, pero que le colgaba como si tampoco quisiera estar allí. Una copa de vino tinto colgaba de su mano. No había sonreído ni una vez. Estaba a mitad de conversación con mi compañero de trabajo, Greg.
Algo sobre estatutos de zonificación y por qué nadie los sigue nunca, cuando escuché su voz fuerte arrastrando las palabras. No estoy de humor. Melissa dijo, intenta con mi hermana en su lugar. Todos los sonidos en la habitación cesaron. Las copas se detuvieron a medio camino. Greg me miró parpadeando con media risa congelada en su rostro, y entonces Clara, sin perder el ritmo, se inclinó hacia adelante, curvó sus labios en la sonrisa más natural que jamás había visto, y dijo, «Ya lo intentamos». El silencio se rompió. Alguien se atragantó con su bebida. Alguien más rió nerviosamente, torpemente, tratando de romper la tensión. Pero yo no me moví, no sonreí, no lo negué. Solo tomé otro sorbo de mi bourbon y dejé que el silencio viviera. El rostro de Melissa se puso carmesí. Por un segundo pensé que podría llorar, pero en su lugar se puso de pie, casi volcando su copa al hacerlo. «Son todos asquerosos», ladró. «¿Es esto algún tipo de broma para ustedes?» Nadie respondió. «Largo», espetó con la voz temblando. «Todos salgan de mi casa ahora». Hubo un revuelo de movimiento, disculpas murmuradas, abrigos arrebatados, sillas raspando al retroceder. Clara no se movió. Ni siquiera parpadeó mientras los invitados pasaban junto a ella. Solo sorbió su bebida y cruzó una pierna sobre la otra, perfectamente tranquila en la tormenta que había encendido. Melissa se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. «¿Crees que esto es divertido?» Dejé mi vaso suavemente sobre la mesa de café. «No», dije en voz baja. «Creo que es revelador». Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Salió furiosa, sus tacones repiqueteando violentamente por el pasillo. Una puerta se cerró de golpe segundos después. Clara finalmente se volvió hacia mí. «¿Demasiado lejos?», preguntó con voz ligera, pero mezclada con algo más, algo agudo. No respondí de inmediato, solo la estudié. No parecía culpable, en todo caso, parecía curiosa. «No esperaba que dijeras eso», dije finalmente. Clara se encogió de hombros. Yo tampoco. Sus ojos se encontraron con los míos, tranquilos, sin disculpas. «Pero ella te ha estado lanzando granadas durante años. Supuse que tal vez era hora de que alguien le devolviera una». Debería haber estado enojado. Debería haberla reprendido, haberle dicho que cruzó una línea. Pero la verdad, no podía dejar de pensar en la forma en que lo dijo. «Ya lo intentamos». Lo dijo como un desafío, como si quisiera ver si Melissa lo creería, como si tal vez una parte de ella deseara que fuera verdad. Esa noche, después de que el último auto se fue y las luces se atenuaron, me senté solo en la sala de estar. La vela de la cena aún parpadeaba débilmente. Podía oír a Clara en la habitación de invitados, tarareando algo sin melodía. Melissa no volvió a salir, y yo no fui a ver cómo estaba. Solo me quedé allí con el bourbon calentando mi mano, los ojos fijos en el umbral donde Clara había estado. Y la peor parte, no podía decir si lo que sentía era culpa o alivio. A la mañana siguiente, la casa estaba inquietantemente silenciosa, sin pasos, sin tintineo de platos, solo el suave zumbido del refrigerador y una pesadez que flotaba en el aire como humo residual. Encontré a Clara en la cocina, descalza, su cabello recogido con un lápiz otra vez, hojeando un libro de cocina maltratado con una taza de café desportillada en la mano. Levantó la vista cuando entré, ni sorprendida, ni culpable, solo esperando. Me apoyé en la encimera y crucé los brazos. «Necesitamos hablar». Cerró el libro suavemente y se volvió hacia mí, su expresión indescifrable. «Sobre anoche», asentí. Ella asintió también, exhalando por la nariz como si hubiera estado conteniendo esa respiración durante horas. «No quise humillarla», dijo Clara. «Bueno, tal vez sí, pero no esperaba que las consecuencias cayeran sobre ti». «¿Lo dijiste en serio?», pregunté escudriñando su rostro. «¿Lo que dijiste?». Hubo una pausa, no larga, pero lo suficiente como para importar. Ella no titubeó. «No», dijo en voz baja, pero tal vez quería hacerlo.
Eso se asentó entre nosotros como polvo. Sacudí la cabeza tratando de despejar el calor que subía por la nuca. Encendiste un fuego en medio de una casa ya empapada de gasolina. Los brazos de Clara se cruzaron ahora también. Su voz bajó una octava. Y Melissa es la que ha estado encendiendo cerillas durante meses. Sigue siendo mi esposa, dije. Clara enarcó las cejas. Lo es. Eso dolió más de lo que quería admitir. Apreté la mandíbula y me di la vuelta, mirando por la pequeña ventana de la cocina hacia el jardín trasero marchito. Mira, no sé qué crees que está pasando aquí, dije con voz plana. Creo que eres miserable, replicó Clara. Creo que te trata como a un fantasma y creo que estás esperando que alguien, cualquiera, te dé permiso para sentir algo de nuevo. Me giré bruscamente. No tienes derecho a juzgar mi matrimonio. No lo estoy juzgando, dijo con calma. Estoy viéndolo desmoronarse en cámara lenta. Algo se rompió dentro de mí. ¿Quieres honestidad? Bien, dije. La avergonzaste. Me avergonzaste a mí. ¿Y para qué? ¿Un chiste? Clara no retrocedió. No, por un momento de verdad. Algo real. ¿Qué es más de lo que ella te ha ofrecido en años? Me acerqué más, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que su aroma me golpeara. Vainilla y café y desafío. Estás agitando cosas que no te pertenecen. Sus ojos no se apartaron de los míos. Quizás deberían pertenecerte. Quizás has dejado que ella tome todo y olvidaste cómo recuperar algo. Ahí estaba el calor, la electricidad que había estado hirviendo a fuego lento desde que llegó. Pero debajo de todo, confusión, conflicto y algo demasiado frágil para nombrarlo todavía. Debería pedirte que te vayas, dije. Clara asintió lentamente. Deberías. Pero ninguno de los dos se movió. Finalmente me di la vuelta, tomé mi chaqueta del respaldo de la silla de la cocina y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó ella. No lo sé, murmuré. La puerta se cerró detrás de mí. El aire exterior era fresco, pero mi piel todavía ardía por lo que acababa de pasar entre nosotros. No fui lejos, solo conduje sin rumbo pasando escuelas, gasolineras, las mismas intersecciones somnolientas por las que pasaba cada semana. Pero todo se sentía diferente ahora, más nítido, como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente y yo fuera el único que lo notara. Cuando finalmente entré en el camino de entrada otra vez, el sol ya se estaba ocultando detrás de las casas. Las ventanas brillaban suavemente desde adentro. El auto de Melissa no se había movido, y la sombra de Clara cruzó el pasillo. Las cosas ya no solo se estaban desmoronando, estaban cambiando, y no tenía idea de en qué dirección caerían las piezas. Al segundo día de silencio, había dejado de intentar romperlo. Melissa no me había dicho una frase completa desde la fiesta. Se movía por la casa como una guardiana sin palabras, observando, irritada por todo lo que no fuera silencio. Se había ido a dormir a la habitación de invitados, lo que hacía las cosas más fáciles y más ruidosas en todos los sentidos que importaban. Clara, por otro lado, tarareaba de nuevo. Se paseaba por la cocina con calcetines desparejados y suéteres demasiado grandes, medio sonriendo cada vez que se cruzaba conmigo, pero cuidadosa, medida. Sabía que los bordes estaban más afilados ahora. Esa tarde me paré fuera de la puerta del dormitorio, mirando el nudo en la veta de la madera por un largo momento, antes de tocar una vez. Melissa no respondió, pero la oí dejar su copa de vino. Hice una reservación para cenar para nosotros esta noche, dije a través de la puerta. Ese lugar francés que te gustaba. A las 7. Silencio. Esperé. Entonces, no estoy de humor. Su voz era plana, sin pausa para considerar, solo una puerta cerrándose de golpe sin bisagras. Casi me doy la vuelta, pero entonces oí la voz de Clara desde el pasillo detrás de mí. Ligera, curiosa, lo suficientemente alta. Oh, entonces tal vez iré yo en su lugar.
Me di la vuelta a tiempo para verla apoyada en la barandilla, con los brazos cruzados, una ceja levantada como si estuviera medio bromeando, pero solo medio. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Melissa apareció con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. ¿Qué dijiste? Clara parpadeó inocentemente. Dije, tal vez iré yo. Daniel no debería desperdiciar una reservación, ¿verdad? Melissa salió al pasillo como si reclamara territorio. ¿Crees que esto es divertido? Creo que es cortés, replicó Clara, apartándose casualmente un mechón de cabello de la cara. Estoy feliz de hacerle compañía, a menos, por supuesto, que prefieras tomar el asiento. Melissa la miró fijamente, luego a mí, luego de nuevo a Clara. Iré yo, espetó ella. Obviamente. Clara sonrió como un gato viendo a un pájaro caminar directo a una trampa. Maravilloso. ¿Querrás cambiarte? Melissa nos fulminó con la mirada a ambos, antes de darse la vuelta y cerrar la puerta de golpe detrás de ella. Clara no me miró de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tranquila. ¿De verdad crees que alguna vez iba a decir que sí sin un pequeño empujón? No intentaba provocarla, dije. No, dijo ella. Estás tratando de salvar algo, pero a veces tienes que hacer que la gente elija, Daniel. De lo contrario, simplemente siguen evitándolo. No respondí. Solo miré al suelo. Estaré aquí cuando regreses, añadió. Luego desapareció escaleras abajo. A las 6:45, Melissa emergió del dormitorio, vestida como alguien audicionando para una versión de sí misma que no había interpretado en años. Vestido negro elegante, lápiz labial rojo sutil, tacones que repiqueteaban como signos de puntuación con cada paso. No dijo una palabra, solo tomó su bolso de mano y caminó hacia el auto. No preguntó si yo conducía. No me agradeció la invitación, pero iba. Y eso significaba que se había hecho el primer movimiento. La pregunta ahora era, ¿cuál de nosotros jugaría el siguiente? El restaurante estaba tal como lo recordaba. Iluminación tenue que hacía que cada mesa se sintiera como su propio pequeño mundo. Un suave zumbido desde altavoces ocultos. Camareros que se movían como si se deslizaran. El tipo de lugar donde la gente susurraba más de lo que hablaba, donde se suponía que la comida impresionaba, pero era el silencio lo que más hablaba. Melissa se sentó frente a mí con un vestido que debería haber hecho girar cabezas, y tal vez lo hacía en cualquier otra mujer, pero en ella parecía una armadura. Líneas nítidas, sin suavidad, sin comodidad. Su postura era rígida, la columna recta, los brazos cruzados sobre la mesa, como si esperara un interrogatorio. Lo intenté. De verdad, lo hice. Creo que cambiaron el menú, dije abriendo el mío. Antes no tenían confit de pato. Ella no levantó la vista. No tengo hambre. Tienen maridajes de vinos. Ella esbozó una sonrisa sin humor. Traje mi propia tolerancia. Pedimos de todos modos. Ella eligió el primer plato que vio. Yo pedí la especialidad del chef porque no me importaba. El camarero se fue y estábamos solos de nuevo, sentados bajo el cálido resplandor de la luz colgante. Parpadeó un poco, o tal vez solo lo imaginé. Alcancé la cesta del pan. ¿Quieres? Dije. No tengo hambre. Su tono era lo suficientemente afilado como para cortar las servilletas de lino. Me recliné en mi silla. Entonces, ¿por qué viniste? Me miró fijamente con los ojos entrecerrados. Para recordarle a tu pequeña audiencia en casa que sigo siendo tu esposa. Apreté la mandíbula. Nadie está mirando, Melissa. Ella se rió. Un sonido seco, bajo. No lo están. Tu pequeña admiradora con sus listas de reproducción de piano y sus miradas robadas ha estado rondando como una invitada que cree que está audicionando para mi papel. Es tu hermana. Es una sombra con lápiz labial, dijo. ¿Y tú? Te lo has estado tragando todo. Quería discutir, decir algo justo, defensivo, pero la verdad era que había dejado que sucediera, no porque quisiera reemplazar a Melissa, sino porque no sabía cómo hablar con la versión de ella que volvía a casa de la nada y seguía enojada con todo.
Te invité aquí porque quería intentarlo, dije con voz tranquila. Ella puso los ojos en blanco. ¿Querías impresionar a Clara? No, dije firme ahora. Quería recordar lo que se sentía al sentarse frente a alguien que solía mirarme como si valiera la pena arreglarse por mí. Eso la golpeó. Lo vi en su rostro solo por un segundo. Su expresión vaciló, pero luego enderezó los hombros, tomó su copa y dijo: «No me siento bien». Se puso de pie. «Melissa, voy al baño». Y se fue. No con prisa, no tambaleándose, simplemente se fue. Pasaron 10 minutos, luego 15, luego 20. El camarero regresó, vio su asiento vacío y se detuvo. «¿Le gustaría que retuviéramos los platos fuertes, señor?» Revisé mi teléfono. No había mensajes. Forcé una sonrisa. «Sí, solo unos minutos más». A los 30 minutos la llamé. 3 tonos. Luego un suave clic. Su voz sonó tranquila, plana. Me fui a casa. Parpadeé. «¿Te fuiste?» «Te dije que no me sentía bien». «¿No te despediste?» Hubo una pausa en la línea. Entonces: «Buenas noches, Daniel». Y la llamada terminó. Me quedé allí sentado mirando mi teléfono en medio de una mesa puesta para 2. Los cubiertos brillaban bajo la luz de las velas. Su servilleta seguía doblada. No volvió, y no me fui de inmediato porque, sentado solo en esa cabina, me di cuenta de algo que cortaba más profundo de lo que su silencio jamás podría. No se había ido para castigarme. Se había ido porque no sentía absolutamente nada. Debería haberme ido a casa. Debería haber firmado la cuenta y haberme ido con la dignidad que me quedaba. Pero en lugar de eso, me quedé allí solo, mirando la llama de una vela destinada a suavizar una velada romántica. Ahora solo un recordatorio de quien no regresó. 35 minutos. Melissa nunca envió un mensaje de texto, nunca devolvió la llamada. Dejó la cabina como había dejado nuestro matrimonio, silenciosamente y sin la cortesía de un cierre. Fue entonces cuando lo noté. Un hombre, quizás de unos 40 años, sentado 2 mesas más allá, había llegado justo después de que Melissa se fuera al baño. Camisa de botones sin corbata, con el saco a un lado como si no planeara quedarse mucho tiempo. No estaba comiendo, solo bebía whisky y miraba su reloj cada pocos minutos. Algo sobre el momento me rascaba el cerebro. Se cruzó con Melissa cuando ella salía. Seguí observándolo, no abiertamente, sino con cuidado. He trabajado suficientes casos de zonificación para saber cómo leer la postura, cómo ver los huecos entre las palabras. Este hombre no estaba esperando la cena, estaba esperando a alguien. Me levanté, me acerqué lentamente, con calma. «Disculpe», dije. Levantó la vista sorprendido. «Sí». Saqué mi teléfono y busqué una foto de Melissa, una de un viaje a San Miguel cuando sonreíamos como si significara algo. ¿Vio a esta mujer antes? Sus ojos se desviaron hacia la pantalla, luego de nuevo hacia mí. Un destello de culpa cruzó su rostro antes de que intentara ocultarlo. «Puede que la haya visto», dijo con cautela. «¿Por qué?» «Se fue a mitad de la cena. Dijo que no se sentía bien». Él dudó. Luego asintió lenta e incómodamente. Se sentó conmigo brevemente. Lo miró fijamente. «¿No sabías que estaba casada?», dije. Su mandíbula se tensó. «No, no lo sabía». El silencio se instaló entre nosotros. Alcanzó su vaso, pero no bebió. «Mira, no quiero problemas. Me dijo que era soltera. Nos conocimos en una librería hace unos 2 meses. Ha sido casual». Por supuesto que lo había sido. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Mi voz no tembló. Dudó de nuevo. 3, tal vez 4 veces. Juro que no lo sabía. Asentí lentamente. «No tienes que preocuparte», dije. «No estoy aquí para empezar nada». Pareció aliviado. «Gracias, y lo siento». Le tendí la mano. Parpadeó, luego la tomó. «Mantendremos esto entre nosotros», dije. Y lo decía en serio. No porque quisiera protegerlo, sino porque quería que Melissa siguiera pensando que tenía el control. Me di la vuelta y volví a mi mesa.
Me senté de nuevo. Dejé que la vela se consumiera más. El jazz seguía sonando suave y lento. El camarero regresó y lo despedí con la mano. Ya no tenía hambre. Solo me quedé allí mirando el vino sudar en su copa, el pan intacto volviéndose duro por segundos. El calor de la habitación se había vuelto frío. No por el aire, por el saber. No mintió para protegerme. Mintió porque pensó que nunca me enteraría. Dejé propina, pagué la cuenta completa, salí al aire nocturno que olía a concreto húmedo y ambición sobrecocida. No me apresuré a casa. Solo me senté en el auto por un rato con los faros apagados, escuchando la nada. En algún momento entre el aperitivo y el postre, mi matrimonio finalmente había muerto. Y esta vez no hubo escena ni portazo, solo el silencioso clic de la comprensión. Melissa ya se había ido. Solo había olvidado quitar su nombre del buzón. A la mañana siguiente no me desperté con los sonidos habituales. Ni tintineo de vasos, ni pitidos de microondas, ni pasos en el pasillo, solo silencio y el bajo aliento mecánico del ventilador de techo sobre nuestra cama. Hice mi propio café. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el vapor que salía de la taza, como si tuviera algo que decir. A las 8:17 llamaron a la puerta de mi oficina. Clara entró sin esperar respuesta. Llevaba un suéter pálido y jeans, el cabello atado holgadamente en la nuca. Sin actuación, solo real. Me entregó un vaso de papel del bueno. Granos de verdad, aroma fuerte, aún caliente. «No volviste a casa hasta tarde», dijo suavemente. Asentí. Tenía mucho en qué pensar. Se sentó en la silla frente a mí. Esta vez no había sonrisa burlona, solo una especie de verdad cansada en su postura, como si hubiera dejado de fingir que no le afectaba. «Te ha estado engañando», dijo Clara. «Durante meses, mientras tú hacías horas extras, mientras cocinabas la cena, mientras arreglabas la canaleta y mantenías llena su copa de vino». Lo dijo como si lo hubiera ensayado, como si hubiera decidido anoche que si yo no lo decía primero, lo haría ella. No reaccioné, solo la miré, cansado, vacío, aún sosteniendo el café. Ella lo trajo como una especie de ofrenda de paz. «Lo sé», dije finalmente. Sus hombros cayeron un poco. Parpadeó. «¿Lo sabes?». Asentí una vez. Había un hombre en el restaurante. Se fue para sentarse con él. Él lo admitió. No hice una escena. Clara exhaló lenta y casi tristemente. «Siempre tomas el camino tranquilo. No significa que duela menos». Siguió un largo silencio. Entonces dije algo que no había preparado. «Te debo una disculpa». Clara me miró fijamente. «¿Por qué?». «Por no creerte, por asumir que intentabas causar problemas cuando me advertiste, por pensar que estabas agitando cosas que no te pertenecían». Clara se miró las manos. No intentaba reemplazarla. «Lo sé. No vine aquí para empezar algo contigo, Daniel. Vine porque necesitaba distancia de mi vida, y luego vi la tuya, y supongo que me enojé por ti. Dejé que eso se asentara. Luego asentí. Gracias por decirme la verdad, incluso cuando no quería oírla». Sus ojos se encontraron con los míos, suaves, claros. «¿Todavía no quieres?». Pensé en eso. «No», dije. «Ahora la necesito». Clara no sonrió, pero algo se relajó en su rostro. Una especie de alivio silencioso. Se levantó lentamente, recogiendo su taza vacía. «¿Sabes? Ya no tienes que ser el educado». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, ella lo rompió. Fuera lo que fuera esto, no tienes que seguir fingiendo que todavía te toca a ti arreglarlo». Miré mi café, luego a ella. «Ya no estoy fingiendo». Caminó hacia la puerta, luego se volvió, su voz baja. «Si me necesitas, estaré aquí. Pero esta vez dejaré que tú lleves la iniciativa». Luego se fue cerrando la puerta con una suavidad que decía más que cualquier portazo, jamás podría. Me quedé allí solo otra hora. No abrí mi laptop, no devolví llamadas, solo me senté con el peso de la verdad, fea, fría
y extrañamente liberadora. Melissa había cruzado la línea y por una vez no la estaba persiguiendo. No tenía nada que demostrar y nada que salvar. La mesa estaba puesta. Melissa la había puesto ella misma. Servilletas de tela, velas parpadeando bajo, copas de vino ya medio llenas. Idea suya. Comamos como gente normal por una vez, dijo esa tarde. Su tono bañado en azúcar con civilidad forzada. No había cocinado, por supuesto. Todo había sido entregado, arreglado para parecer casero, pero no importaba. Esta noche no se trataba de comida, se trataba de imagen. Una última actuación. Melissa se sentó frente a mí, demasiado quieta, demasiado pulida, como una estatua que no había decidido hacia dónde inclinarse. Clara llegó tarde. Llevaba algo simple, una blusa azul pizarra, suave, su cabello recogido en una trenza suelta, sin joyas, sin perfume. Pero cuando entró en el comedor, todo cambió. El aire se tensó. La copa de vino de Melissa tembló ligeramente cuando la alcanzó. Clara pasó junto a la mesa lentamente, no hacia su asiento, hacia mí. No dudó. Se deslizó detrás de mi silla, luego se sentó en mi regazo como si siempre le hubiera pertenecido. Un brazo rodeó suavemente mi cuello. Su voz era un susurro de seda, destinado solo para mí, pero lo suficientemente alto como para ser escuchado. Extrañaba este asiento. Melissa se congeló. Ni un tic, ni un parpadeo, solo esa quietud enfermiza y aguda que precede a una explosión. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?», dijo. Clara giró la cabeza ligeramente con los ojos tranquilos. Disfrutando de la cena. Melissa se puso de pie con los puños apretados a los lados. «¡Quítate de encima de él!». Yo no me moví tampoco. «¡Clara!». Así que Melissa gritó. «¡Quítate de encima de él!». Clara se inclinó más cerca. Sus labios rozaron el borde de mi oreja mientras susurraba. «¿Quieres que me vaya?». Miré directamente a Melissa. «No», dije. El rostro de Melissa se contrajo. Rabia, incredulidad, humillación, todo colisionando en una expresión imposible. «¿Es esto algún tipo de broma para ustedes?», espetó. Me levanté lentamente, ayudando a Clara a bajar de mi regazo. No parecía herida, parecía preparada. Rodeé la mesa con las manos en los bolsillos, tranquilo como un sacerdote. «No es broma», dije. «Solo hechos». Melissa rió amargamente. «No tienes agallas». La miré directamente a los ojos. «Lo sé todo». Su expresión se resquebrajó. Solo un parpadeo. «¿Dónde? ¿Con quién? ¿Y desde cuándo?», dije. Cada palabra cayó como una piedra en agua tranquila. Abrió la boca, pero no salió nada. Solo un pequeño movimiento de cabeza, como si la verdad no fuera real hasta que alguien más la dijera en voz alta. «Lo conocí», añadí en voz baja. «El hombre con el que te escapaste a ver mientras yo esperaba en un restaurante con tu vino enfriándose y tu asiento aún caliente». Melissa se sentó de golpe como si sus piernas hubieran cedido. «No quise», empezó, pero se detuvo. Clara permaneció en silencio, de pie detrás de mí, con los brazos cruzados, expresión indescifrable. «Mentiste», dije. «Mentiste durante meses. Me hiciste dudar de mis instintos. Me hiciste dudar de mi cordura. Te burlaste de mí. Me destrozaste todos los días, y aún así, tuviste el descaro de fingir que eras tú la maltratada». La boca de Melissa tembló. No era serio. Estaba sola. Siempre estabas ocupado, ¿no? Dije. Estaba ocupado manteniendo todo unido, mientras tú estabas ocupada decidiendo qué más podías destruir. Las velas parpadearon. La habitación estaba en completo silencio. Melissa alcanzó su copa, sus dedos temblorosos. ¿Y ahora qué? ¿Me dejas por Clara? ¿Me echas esto en cara y te fugas con ella? Clara dio un paso adelante con voz tranquila. «No vine aquí a robar nada», dijo. «Pero lo dejaste solo en una casa llena de silencio. No me culpes por hablar cuando tú dejaste de hacerlo hace años». Melissa la miró con los ojos desorbitados.
Eres mi hermana. No, dijo Clara. Yo era tu excusa para todo. Eso rompió algo. Melissa se levantó de nuevo, pero más lentamente. Esta vez su voz se quebró. No pensé que te enterarías. Asentí. Esa es la única parte que creo. Intentó hablar, pero su garganta se cerró alrededor de las palabras. Clara salió de la habitación primero. Yo la seguí, y Melissa se quedó atrás sola en una mesa que vistió para una fantasía que ya no existía. Melissa llegó con un traje pantalón azul marino y un lápiz labial rojo demasiado audaz para la ocasión. Entró en la sala de mediación como si fuera la dueña, como si todavía fuera posible salir airosa de esto con un farol. No la saludé. Tampoco Clara, que se sentó fuera en el vestíbulo con las piernas cruzadas, auriculares puestos, mirando por la ventana como si fuera solo otra mañana. El mediador ya estaba sentado. Señor García, de unos 50 años, canas en las sienes, voz tranquila, una delgada carpeta en la mano. Sonrió cortés, nos indicó que nos sentáramos sin charlas triviales, sin palabras innecesarias, justo como yo quería. Melissa se reclinó en su silla cruzando una pierna sobre la otra, con esa misma elegancia forzada que usó en el restaurante cuando todavía pensaba que la actuación podía tapar la traición. Así que, dijo mirando a García como si ya estuviera de su lado, no perdamos el tiempo. Solicitaré la mitad de los bienes, división limpia. García parpadeó lentamente. Por supuesto, continuó ella con voz suave. Daniel gana significativamente más, pero yo contribuí al hogar. Trabajo emocional, apoyo, años de asociación no remunerada. No dije nada, solo la dejé hablar. Ese siempre había sido el juego. Ella hablaba, yo me tragaba el silencio. Todo lo que construimos, dijo, fue construido juntos. García asintió garabateando algo con un bolígrafo de plata. ¿Y se siente cómoda reclamando la mitad?, preguntó. Melissa sonrió. Absolutamente. García se volvió hacia mí. ¿Y usted, señor Rojas? ¿Alguna disputa? Tenía la mandíbula apretada, los dedos entrelazados, los codos sobre la mesa. Podía sentir la presión en mi pecho, pero mantuve mi voz uniforme. Sin disputas, dejemos que diga lo que necesita decir. La sonrisa de Melissa se amplió confundiendo mi silencio con derrota. Y es consciente, continuó García, de que cualquier reclamación de infidelidad, aunque relevante en el contexto emocional, puede no influir significativamente en la división, a menos que se pueda probar un daño financiero. Claro, soy consciente, dije. Él hizo una pausa. Melissa se inclinó ligeramente hacia adelante, ese brillo de suficiencia brillando en sus ojos. Entonces, hemos terminado. García miró los papeles, luego levantó la vista de nuevo, dudando solo un instante más de lo necesario. Bueno, no exactamente. Ella inclinó la cabeza. ¿Por qué no? Él golpeó el borde de su bolígrafo contra la carpeta 1 o 2 veces, luego la abrió. He revisado las presentaciones adicionales, dijo. Melissa frunció el ceño. ¿Qué presentaciones? Aún así, no hablé. Dejé que el peso colgara allí centímetro a centímetro. García sonrió suavemente. Hemos recibido una declaración jurada, testimonio, registros de comunicación, una línea de tiempo que refleja múltiples instancias de contacto extramatrimonial con un individuo nombrado. El rostro de Melissa palideció un tono. ¿Qué? Él continuó tranquilo como siempre. Si bien esto no garantiza un cambio en el acuerdo, el tribunal puede optar por considerar el incumplimiento del contrato matrimonial al evaluar la equidad. Ella me miró ahora. Finalmente. ¿Qué hiciste? La miré a los ojos y por primera vez en meses no parpadeé. Nada que no hubieras hecho tú primero. Su mandíbula se tensó. No tenías derecho. Perdiste tus derechos en el momento en que me convertiste en algo secundario. García cerró la carpeta. Llevaremos esto a la corte para la revisión final. Melissa se quedó helada con los labios entreabiertos como si quisiera hablar, pero no hubiera ensayado esta versión del guión. Me levanté,
asentí una vez a García, salí sin decir otra palabra. Clara seguía en el vestíbulo. Levantó la vista cuando aparecí. Quitó un auricular. No dije nada. No necesité hacerlo. Se puso de pie a mi lado y juntos salimos del edificio. El sol afuera era cálido. Por primera vez en años sentí que brillaba sobre mí, no solo a mi alrededor. La sala 2B del tribunal se sentía más fría que el resto del juzgado. Las paredes eran estériles, los bancos demasiado pulidos, y la iluminación fluorescente zumbaba como un testigo nervioso. Melissa se sentó junto a su abogada con un blazer beige, los labios apretados en una línea tan tensa que parecía tallada en mármol. No me había mirado ni una vez desde que entró. Yo me senté solo, sin abogado. No necesitaba uno. Cuando entró el juez, sentí que toda la sala cambiaba. Era más joven de lo que esperaba. Unos 40 años, mandíbula firme, andar compuesto. Pero no fue su comportamiento lo que hizo que Melissa se estremeciera. Fue su rostro. Lo reconocí al instante. Él también era el hombre del restaurante. El mismo hombre que me había estrechado la mano en secreto. El mismo hombre que había confirmado lo que yo ya sabía. El juez Mateo Cortés se sentó, ajustó su toga y abrió la carpeta. La abogada de Melissa se aclaró la garganta. Señoría, estamos aquí hoy para finalizar la división de bienes matrimoniales según el acuerdo perfilado. He leído todo, interrumpió el juez Cortés, tranquilo y cortante. Su mirada recorrió la sala deteniéndose brevemente en mí. No sonrió, no del todo, pero hubo un parpadeo, un reconocimiento, y luego su bolígrafo se movió. El juicio fue rápido. Todos los bienes principales debían permanecer conmigo. La casa, las cuentas, incluso las acciones de inversión que ella había firmado una vez que eran mutuas. La abogada de Melissa intentó objetar, citó irrelevancia, falta de evidencia concreta. El juez Cortés lo desestimó con autoridad practicada. Las acciones hablan más fuerte que los balances, dijo claramente. Melissa no gritó, no lloró, simplemente se quedó allí sentada, congelada en su derrota, todavía esperando que el mundo le diera otra escapatoria. No la había. Cuando terminó la sesión, el juez Cortés cerró el expediente, se puso de pie y me dirigió una única mirada deliberada. Entonces, solo por un instante, guiñó un ojo. Nadie más lo vio, pero yo sí. Fuera del juzgado, el sol brillaba de nuevo. El aire se sentía más claro, más ligero. Clara estaba esperando en la esquina, apoyada en un poste con las gafas de sol subidas al cabello. Cuando me vio, sonrió. ¿Qué pasó allí dentro? Metí las manos en los bolsillos. Digamos que a la justicia le gustó el sabor de la cocina francesa. Ella se rió acercándose más. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz más suave. La miré. Realmente la miré. Sin sombras entre nosotros, sin muros en pie. Creo que finalmente me gané este lugar, dijo casi tímidamente, colocando una mano en mi pecho. Pasé mi brazo alrededor de su cintura y la atraje suavemente hacia mí y me reí. No el tipo de risa que esconde dolor, el tipo que se siente como el comienzo de algo. Ni venganza, ni rebote. Solo liberación.